Bienvenidos a Efesios Discipulado. Hoy continuaremos con nuestra clase número 20, titulada Comprendiendo la Cruz, el ministerio de la cruz. Hoy estaremos hablando acerca de el ministerio de la cruz, el trabajo de la cruz en la obra redentora. En nuestra introducción tenemos dos áreas que llenar. La primera aquí está desplegada y luego la segunda. Como introducción tenemos Dios hizo que Jesús llevara el castigo de nuestros pecados y que llevara nuestra culpa en sí mismo como nuestro sustituto. Eso lo avalamos en 1 de Pedro 2:24. Jesús hizo algo más que lo que hizo jamás el concepto del Antiguo Testamento de la ofrenda por el pecado. Se convirtió en nuestro sustituto, no solo por el hecho de llevar el pecado sobre sí mismo, sino por llevar nuestro pecado en sí mismo. La victoria sobre el pecado, la muerte y el poder de Satanás no solamente se podría lograr por él. Vamos a continuar con el inciso B. El inciso A fue la introducción. Aquí sí vamos a llenar todas las partes que nos toca rellenar, que ahí las puede ver en su material. Recuerde que si gusta puede ponerle una pausa a este video, llenar todo lo que tiene que llenar y luego dedicarse solamente a escuchar la explicación. En el inciso B, lo que estaremos viendo es la diferencia entre el pecado y lo pecaminoso. Jesús realmente fue hecho pecado, pero por nuestros pecados. Él no tenía pecado, pero nosotros lo hicimos pecado a Él por nuestro pecado. Jesús no se convirtió en pecador, es decir, no era pecaminoso. No fue castigado por ningún pecado propio, sino que llevó en sí mismo el castigo por nuestros pecados. Y esa es una de las verdades que el pecador, cuando lo reconoce, entonces se vuelve en un pecador agradecido. Porque cuando nos damos cuenta que Jesús fue quien llevó nuestro castigo, nuestros pecados fueron sus castigos, nuestro castigo fue su castigo, y lo llevó a la cruz, y el pago en la cruz fue lo que hemos visto en película y lo que hemos leído en las Escrituras, entonces deberíamos de estar sumamente agradecidos con la obra que Él ha hecho en la cruz. Jesús se ofreció como sacrificio perfecto, sin mancha, de acuerdo a Hebreos 9:14. Podríamos decir, Dios le hizo pecado a Jesús, le trató como si fuese pecado, pero no lo vio como pecaminoso, porque Jesús no actuaba como un hombre pecaminoso, sino que solamente era el vehículo que cargaba nuestros pecados. Dios amorosamente le trató como pecado humano y con su consentimiento juzgó el pecado humano en él y sobre él. El pecado posee una naturaleza pecaminosa. El doble problema, esta es una explicación que quiero dar. El doble problema causado por el pecado es que le produce al pecador una naturaleza pecaminosa. Es decir, el pecado no solo afecta nuestra relación con Dios y su ley, también nos afecta personalmente en nuestro mismo ser, porque nos influye, nos lleva a pecar. Produce debilidad en el alma, haciendo más difícil resistir a la tentación. Eso es lo que hace el pecado. El espíritu del pecador se ha corrompido, enfermado y se ha hecho depravado. Este es otro de los niveles en que el mismo pecado lo puede llevar a la pecaminosidad. Cuando un hombre se vuelve corrompido, se vuelve enfermo mental y hace muchas maldades, ya sea sexuales, morales y las que usted quiera pensar o que usted sepa que el hombre ha hecho, que usted conoce a alguien y se ha depravado. Cuando se ha depravado estamos hablando de que ya no tiene límites como en Génesis cuando hablamos de Lot. Los seres humanos se habían depravado en Noé, en la etapa de Noé también se habían depravado los seres humanos en ese entonces. Era un pecado que se había vuelto pecaminoso en estas personas
porque habían caído a esa depravación. El pecado está espiritualmente enfermo y existe maldad en su naturaleza. El pecador está espiritualmente enfermo y existe la maldad en su naturaleza interna, tiene un corazón pecaminoso. Una de las lecciones más difíciles de aprender para nosotros es que el pecado no es solo lo que hacemos, sino también lo que somos. El pecado, en la forma de corrupción, se halla en nuestra naturaleza misma. Otros niegan la realidad de la depravación espiritual porque piensan en ella solamente como algo que se deriva de Adán, como parte de un paquete de pecado original. Pero el pecado de Adán causó nuestra muerte corporal. Escuche esto, pero nuestro propio pecado corrompe nuestro espíritu. Lo explico una vez más, el pecado de Adán lo que nos dio fue una muerte corporal, pero nuestro propio pecado corrompe a nuestro espíritu. Con respecto a los descendientes de Adán, ellos mueren espiritualmente por sus propios pecados y solo por este hecho llegan a ser espiritualmente depravados. Cuando una persona ha muerto espiritualmente y anda caminando, está propensa a caer en los problemas de depravación, caer en lo que le llamamos espiritualmente depravada. ¿Qué quiere decir la depravación? Ya un nivel de pecado donde no existe ningún temor y llega a límites que uno nunca podría imaginar que el ser humano podría caer en ello. Entonces seguimos explicando o llenando el inciso B, la diferencia entre el pecado y lo pecaminoso o la pecaminosidad, y aquí tendríamos que llenar 3 partes. Okay. Cristo nunca pudo confesar culpabilidad personal, por eso es que a Jesús nunca le dieron un justo juicio, porque él no podía confesar algo que él había hecho. Aquellos maleantes en la cruz, uno de ellos le decía al otro maleante, nosotros justamente estamos aquí, le decía. O sea, él estaba confesando su pecado, pero este le decía que era Jesús, pero este ningún mal ha hecho. Entonces, Cristo no podía y nunca pudo confesar una culpabilidad personal. ¿Por qué? Porque estaba llevando los pecados nuestros. Ese era el ministerio de la cruz. Jesús estaba llevando nuestros pecados. Por eso él no podía decir, sí, yo he pecado, sino que él tenía que callar porque estaba pagando por su pecado y por el mío. Entonces, el pecado del hombre, continúo leyendo aquí en el material, el pecado del hombre y la desobediencia a Dios tienen muchos resultados. Por ejemplo, la muerte física del hombre, juicio y abandono divino, muerte hacia Dios, opresión y esclavitud de Satanás y enfermedad. Todas estas cosas las vimos en los 6 ayes del hombre que se encuentran allá en Génesis la semana pasada o la semana antepasada. Por eso es que el pecado trae y la desobediencia a Dios trae todas estas muertes físicas o estos resultados al hombre. Es terrible verse un hombre muerto físicamente en cuanto entrega su alma a la destrucción, ya sea del vicio, ya sea de las drogas, lo que sea que lo ha cauterizado, que lo ha controlado. El juicio que va a recibir, el abandono divino de parte de Dios, que se aleja a Dios de ello. La muerte hacia Dios, que es la muerte espiritual, la opresión y la esclavitud que Satanás puede poner. Entonces vemos que el pecado del hombre es sumamente preocupante, pero que hubo una oportunidad también para él y existe todavía. Para que el hombre fuera librado del hecho y efecto de su pecado, el Hijo necesitaba llevar todo ese pecado en sí mismo. El Hijo de Dios se convirtió en todo nuestro pecado. Eso es lo que nos habla esta segunda parte del inciso B, de la diferencia entre el pecado y la pecaminosidad. Aquí hemos aprendido cómo Jesús llevó el pecado, pero no tenía culpa y por lo tanto no era pecaminoso también porque no practicaba el pecado, simplemente llevó
esas grandes cantidades de pecados que usted y yo le habíamos depositado a Él en su lindo cuerpo para que fuesen crucificados y pudiera pagar Él con su cuerpo todo nuestro juicio que deberíamos de recibir. Ahora entraremos al inciso B. En el inciso B, aquí en la pantalla la vamos a desplegar en 3 partes. Esta primera parte estaremos viendo el ser humano es mortal. Aquí estamos hablando de la diferencia entre humano y mortal. El ser humano es mortal, pero Dios originalmente no creó al hombre para ser mortal, es decir, sujeto a la muerte. Génesis 3:22 deja claro que Dios expulsó al hombre del jardín del Edén para impedir que comiera del árbol de la vida por el cual podría vivir para siempre. Aquí está, Dios lo había creado a un hombre mortal, no lo había creado mortal, Dios lo había creado a un hombre eterno, pero el pecado, la desobediencia, hace que Dios limite a este hombre el acceso para ser eterno, porque se dio cuenta que el hombre no podía sostener su dominio propio, no podía sostener sus habilidades que le había dado Dios para decidir entre el bien y el mal, y que fue dirigido más a hacer lo malo que lo bueno. Dios aisló al hombre de la fuente de su vida eterna por su desobediencia. Fue el hombre quien se apartó de la vida eterna. Fue el hombre quien por medio de la desobediencia se alejó de Dios. No fue Dios quien se alejó de él, sino fue el hombre el que por su pecado, por su veneno, por su desobediencia se alejó de Dios. Desde ese momento en adelante, el hombre pasó a estar sujeto a la muerte. Una vez nosotros desobedecemos a Dios, pecamos en cualquiera de las áreas, todos los pecados son desobediencia a Dios, porque Dios dice no matarás, no hurtarás, no harás muchas cosas, pero hay muchas otras cosas aparte de los 10 mandamientos que nos manda a no hacer y nosotros hacemos. Entonces estamos en una desobediencia, y esa desobediencia es la que nos lleva a la muerte, la que llevó a la muerte a Adán, la que lleva a la muerte a muchas personas que todavía no han encontrado a Jesucristo. Entonces, desde ese momento en adelante, el hombre pasó a estar sujeto a la muerte como juicio de Dios, y si toma el registro bíblico en serio, sus años empezaron a ser más cortos, cuanto más lejos iba de sus principios con Dios, hasta que fueron a 120 años. En términos del viejo pacto, ¿verdad? 120 años es lo que vivía el hombre después de vivir, ¿cuántos años? 900 años dicen que vivió Matusalén, Moisés. ¿Cuántos años vivió Moisés? 80, 120, no sé. Pero a medida que el tiempo va pasando, el hombre va haciendo más desobediencia, cometiendo más desobediencia, y lo que hace es provocar una muerte prematura. Hablábamos uno de estos días con unos jóvenes que, hermanos, hay jóvenes que están muriendo a los 18, 19, 20 años por intoxicaciones de drogas, se están muriendo porque también manejan alcoholizados y se estrellan y mueren. Otros por sus locuras en pleitos, pero en sí estamos viendo que aunque el hombre tuvo allá en el viejo pacto una oportunidad de vivir 120 años, luego vemos en Génesis 6:3 que sin embargo la mayoría de nosotros solamente empezábamos a llegar o empezaremos a llegar a los 70, 80 años de acuerdo a Salmos 90:10. ¿Qué sucede? Que a pesar de que nosotros tampoco estemos viviendo en pecado, ¿por qué se van acortando los días? Porque el mundo está tan lleno de pecado que va provocando tantos conflictos en la atmósfera, tantas enfermedades que están saliendo, tanto pecado en el mundo va acortando los años, y aquí, de acuerdo a Salmos 90:10, pues el hombre ya está viviendo de 70, 80 años, y algunos que llegan a los 100, algunos pocos llegan a los 120, pero hermanos, estamos hablando de que es por causa del pecado, por causa de la desobediencia que ha llevado al hombre a ser un hombre mortal, humano mortal, que en el principio no fue así. En el principio Dios quería que fuese eterno. Continuamos con la diferencia entre
humano y mortal. Vamos a desplegar lo que tenemos que llenar y veremos aquí. Primero, Jesús mismo no estaba sujeto a la muerte del hombre hasta que llevara el pecado en sí mismo, porque la muerte es resultado del pecado. Romanos 5:12. Y aquí, si nosotros analizamos un poco, Jesús no nació de hombre, sino nació del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, él sí podía ser eterno, pero al cargar con nuestros pecados, Él entonces fue llevado a la muerte. Entonces fue cuando experimentó la muerte. Jesús no era pecaminoso, por tanto, no vivió su vida bajo la amenaza de la muerte como resultado necesario del pecado. Amén. Jesús no se preocupaba por la muerte, porque la muerte no iba a llegar a Él por medio del pecado, porque Él es nacido de espíritu. Pero al cargar una vez más con nuestros pecados, le limitamos la vida, o el plan de Dios le limita la vida a Jesús a sus 33 años. Jesús también fue el único hombre que jamás haya vivido que tenía la autoridad de la vida en él. Por eso Juan 10:17 lo dice y 18. Esta es la tremenda realidad del Calvario, que Jesús tenía su vida en sus manos. Por eso es cuando Él dice, yo mi vida la doy, nadie me la quita. De hecho, nadie le podía quitar su vida, solo Él podía poner su vida, porque Él no estaba en pecado, no había nacido de hombre, sino que había nacido del Espíritu. Entonces tenía todo para vivir eternamente en la tierra, nunca iba a morir. Jesús podía estar ahorita aquí con nosotros porque no era producto del Adán, del viejo Adán, no era producto de la carne, sino era producto del Espíritu Santo. El único que no tenía necesidad de morir, ya sea espiritual o físicamente, fue Jesús mismo, que llevó la muerte en sí mismo para romper el poder de la misma, de acuerdo a Hebreos 2, 14 y 15. Estos versículos usted los puede leer ahí, verá cómo las Escrituras avalan estas enseñanzas y cómo podemos enseñar esto a otras personas que no conocen acerca de la diferencia entre lo humano y lo mortal. En la cruz, Él fue inmortal, fue el inmortal quien fue muerto, y Jesús fue humano, pero inmortal. ¿Qué quiere decir? Fue el inmortal quien fue muerto. Jesús era el inmortal, el que no debía de morir porque no había nacido del hombre, sino del Espíritu. Pero fue Él, el inmortal, quien murió. ¿Y esto por qué? Por amor a usted, por amor a mí, por amor a lo que Dios quería hacer, un plan de rescate por nuestras vidas. Amén. Vamos a continuar. Ahora pasaríamos al inciso B. El inciso B lo que nos quiere explicar es la parte de la diferencia entre humano y mortal. Voy a desplegar aquí un poquito y antes, usted puede llenarlo. Antes de repasar el material que está aquí, leyéndolo textualmente, quiero pues hablar un poquito acerca de la creación, ¿verdad? De la creación de Jesús. El Adán carnal, fíjese bien, porque estamos hablando de lo humano y lo mortal. El Adán carnal, creado por Dios en el huerto del Edén, es nuestro padre físico. Él es al cual nosotros nos parecemos físicamente. Su semilla fue pasada a nosotros por muchas generaciones. Debido a que fue una semilla física, solo produjo vida física, ¿verdad? Porque Adán ya no pudo producir una vida espiritual porque él la entregó al enemigo a través de la desobediencia. Pero sí nos dio una figura física en la cual no fue traspasada. La vida que recibimos por medio de Adán carnal tiene como destino el sepulcro o el cementerio o la muerte. Porque pues Adán nos entregó una vida limitada por el pecado. Como vimos que la desobediencia va acortando los días, pues eso es exactamente lo que nos está queriendo decir esta enseñanza, que de ese Adán nosotros recibimos esos tiempos contados. Ahora Jesús nos hace capaces de nacer de nuevo con una semilla espiritual
Por esta razón, las Escrituras le llaman a Jesús el segundo Adán. Esta semilla espiritual produce vida espiritual y permanece para siempre. Pablo fue inspirado a escribir esto en 1 Corintios 15, y los versículos del 45 al 49 dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu viviente, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, o sea, el hombre, luego lo espiritual, y el primer hombre es de la tierra terrenal, dice, el segundo hombre, que es el Señor, está hablando del segundo hombre, que es Cristo, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45 al 49. Esto ya lo habíamos leído anteriormente. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. O sea, aquí nos está cambiando la naturaleza del humano, la naturaleza del mortal, a una naturaleza espiritual eterna. Dice que de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Juan fue inspirado también a escribir esto en 1 de Juan 3, del capítulo 3, verso 9 al verso 10, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ojo, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se recuerda lo que le mencionaba? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pero el que es nacido de Adán sí practica el pecado porque la herencia que se nos dio fue la herencia física. Amén. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3, verso 9 y el 10. Entonces, la diferencia entre el humano y el mortal, la lucha de Jesús en el jardín de Getsemaní fue debida a la horrenda realidad que reconoció que estaba delante de él. Jesús en ese momento se dio cuenta lo que venía, lo que le esperaba. Y el hombre carnal, el hombre en que él caminaba en esta tierra, como todos nosotros, se afligió, se puso muy triste y se puso muy preocupado al tal grado que hasta lloró sangre, su cuerpo transpiraba sangre por esa gran preocupación. Los médicos, yo leía un artículo un día de estos que es capaz que el cuerpo, el ser humano, haga todas esas cosas que Jesús sufrió por medio de la tortura de lo que le venía. Todo lo que él pasó, llorar sangre, transpirar sangre, todo lo que él sintió cuando le pidió al Padre que si fuese por él, que pase esta copa muy bien. Sabía que iba a tomar el pecado humano en sí mismo e iba a conocer la muerte como resultado, pero se sometió completamente a la voluntad del Padre. El otro área que tenemos que llenar, ningún hombre con fuerza humana normal hubiera podido enfrentarse jamás a lo que Jesús se enfrentó, de acuerdo a Lucas 22, 41, 44. La otra parte que hay que explicar es aquí donde está el poder del Calvario en nosotros. No cuando intentamos comprenderlo todo, porque no lo haremos nunca, hermanos, sino cuando nos humillamos ante Él, aceptamos su misterio y poder, y cuando recibimos en nosotros mismos su efecto salvador. Allí es donde nosotros comenzamos a comprender el Calvario. Hay cosas que no se pueden ver, que no se pueden hacer, que no se pueden entender ahorita, pero que se van a entender en un futuro. Sigamos llenando nuestro inciso D ahora. En la primera parte, la verdad del nacimiento, la verdad del nacimiento virginal es de suma importancia para nuestro entendimiento, tanto de la vida como de la muerte de Jesús. Está claro que la vida que Jesús vivió fue vivida en un cuerpo real de carne. ¿Okay? Recuerde, Él solo fue
concebido por el Espíritu, pero él mantuvo un cuerpo real de carne. Por eso es que podía sentir la tentación, percibir los temores, vivir con cansancio porque estaba un cuerpo físico en él, pero su espíritu era el Espíritu de Dios. El fundamento de su humanidad era igual al fundamento de nuestra humanidad en cuanto a esto se refiere Hebreos 4:15. Sin embargo, dice la enseñanza, había algo en Jesús que lo hacía, había algo en Jesús que le diferenciaba de todos los demás hombres. No estaba sujeto al pecado y tenía el poder para vencer toda tentación que venía a su puerta. Jesús no nació de Adán, nació del Espíritu. ¿Se acuerda lo que yo le explicaba hace un tiempo atrás? El que nace del Espíritu, de nuevo, me refiero a ahorita, todo el que nace del Espíritu, entonces ese no practica el pecado, porque ha nacido de nuevo. Ya no tiene la naturaleza del primer Adán, sino que tiene la naturaleza del segundo Adán, quien es Cristo. Vamos a continuar llenando, nacido de Dios y no de Adán. Y en la segunda parte del inciso D, la otra parte aquí, de acuerdo a lo que estamos mostrando en la pantalla, dice, este no es el caso de los hombres cuando nacen en el mundo, ya que toman su linaje del viejo Adán, ¿verdad? Nosotros venimos del viejo Adán, toman sus debilidades, esa es herencia que recibimos del viejo Adán. También toman su pecado que viene del viejo Adán. Jesús es el último Adán, el hombre del cielo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, verso 45 al 49. Es como ellos en su cuerpo, pero no en espíritu. Esto es lo que hace la diferencia del creyente hoy día, que el creyente ya no es pecaminoso. Tal vez tengamos el pecado en nosotros, pero ya no somos pecaminosos. ¿Qué quiere decir tener el pecado en nosotros? Tenemos la carne, tenemos aquí siempre los deseos, pero ya no actuamos pecaminosamente, sino que hemos sido limpiados, tenemos a Cristo que nos ha transformado y nosotros ya no vivimos en desobediencia, ya no vivimos en el pecado, sino que vivimos en la nueva criatura que somos por el segundo Adán, quien es Cristo. Vivimos en el Espíritu, vivimos a través del Espíritu y a través de este nuevo nacimiento nosotros podemos vencer al pecado todos los días siempre y cuando pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Los hombres no toman la semejanza del hombre del cielo hasta que ellos también nazcan de Dios por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Romanos 8:3 y Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Así es que seguimos. Ahora entraremos a la última parte de la enseñanza, que es Jesús venció al pecado. Aquí Jesús venció al pecado. Vamos a llenar esto. Vamos ahora a leer lo que tenemos en la clase y luego vamos a dar una explicación que nos va a ayudar a comprender un poco más acerca de Jesús venció al pecado. Jesús tuvo que vencer el pecado a dos niveles. Primero, al nivel de la vida cotidiana, donde venció el dominio del pecado en la carne por su perfecta obediencia al Padre en el poder del Espíritu Santo. Número 2, en términos del juicio de Dios sobre el pecado, por medio del cual recibió en sí mismo el castigo del pecado y de ese modo expió totalmente por ello y derrotó el poder de la muerte por su propia muerte en la cruz. La muerte perdió toda fuerza, todo poder, todo control sobre el ser humano cuando Jesús, la muerte espiritual, cuando Jesús lo venció allá en la cruz. Jesús nació del Espíritu y vivió en el poder del Espíritu. Nunca supo lo que era pecar. Esa es la gran diferencia de nuestro Jesús. Jesús venció el pecado. Sigamos viendo. Una vez más, le vamos a desplegar todo para que usted lo pueda llenar. Puede ponerle pausa, llena y luego escucha. Seguimos. En efecto, Jesús vivió al nivel de la verdadera humanidad para la cual Adán fue creado, en el cual vivió hasta que cayó por la desobediencia. Jesús hizo el trabajo que Adán no pudo hacer, porque Adán cayó en la desobediencia. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender. Confiar en Jesús, porque Él sí logró hacer el trabajo que se le encomendó a Adán. No caer
en la desobediencia. Jesús tenía un cuerpo real de carne, era como el nuestro, ya que era susceptible a la tentación como era la carne de Adán antes de caer. Pero era diferente al nuestro en que era gobernado por el Espíritu de Dios y nunca conoció la realidad del pecado hasta el final. Jesús nunca conoció el pecado, hermanos, hasta el momento en que llegó a la cruz. Aquí es donde vemos la inmensidad de su ofrenda en la cruz. En este momento hizo algo que nunca había experimentado antes. Se abrió a la realidad y efectos del pecado dentro de su propio cuerpo. Fue aquí cuando Jesús experimentó la realidad del pecado. Amén. Jesús venció y seguirá venciendo por encima de todo, no a su pecado, sino al pecado de todos los demás hombres, y en sí mismo recogió todos sus horribles efectos y juicios. También eso lo vemos en 2 de Corintios. Y antes de terminar, hablemos un poquito de Jesús venció el pecado. La palabra pecado describe tanto la actitud como las acciones de personas que van en contra de la ley de Dios y de sus propósitos. El pecado aparta a las personas de Dios. Jesús conquistó el pecado de dos formas. En primer lugar, viviendo en una vida perfecta en la tierra, mostró que para las personas era posible evitar el pecado y obedecer a Dios. Él es nuestro ejemplo a seguir aquí en la tierra. Por eso cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Entonces, básicamente, Pablo está diciendo, imítenme a mí, pero yo imito a Cristo. Entonces, cuando usted imita a Pablo, usted imitando a Cristo. Realmente, Pablo nunca quiso decir, síganme a mí, yo soy el único ejemplo, el mejor ejemplo, sino que Pablo decía, yo lo que soy es seguidor, soy imitador de cómo Jesús vivió aquí en la tierra. Segundo lugar, sobre todo, lo conquistó por medio de su muerte en la cruz. O sea, cuando Jesús venció al pecado, lo conquistó en su muerte en la cruz. Allí sufrió el castigo, la muerte misma, que cada persona pecadora merecía. Usted y yo merecíamos el castigo de Jesús, de forma que pudiésemos conocer a Dios y recibir su vida nueva en esta vida eterna. Venció también no solo el pecado, sino que venció a la muerte. El alma que pecare, dice, esa morirá. ¿Se acuerda? Eso es lo que dice la Biblia. Este fue el juicio de la Biblia hasta que Jesús vino al mundo. ¿Por qué? Porque a partir de la resurrección de Jesús, todos nosotros hemos vivido. Toda la alma que ha pecado y recibe a Cristo ya no muere, sino que vive. En este caso, era algo más que la muerte física. Implicaba una separación espiritual de Dios, pero la muerte no podía derrotar a Jesús porque Él fue el creador de la vida. Amén. Eso lo tenemos seguro en nuestro corazón, que Él fue el creador de la vida. Aunque su cuerpo murió completamente, Dios le resucitó de los muertos para manifestar su vida total en la tumba. Haciendo esto, Dios rompió la maldición que asola a la raza humana durante los siglos. Él abrió también el camino hacia el cielo, de manera que, aunque nosotros también tendremos que pasar por la muerte, esta no nos podrá sujetar en sus garras ni apartar de la vida eterna. Aunque nuestros cuerpos mueran, la muerte no nos va a poder retener. Por eso es que Pablo les explicaba a los tesalonicenses que cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque la muerte fue vencida. Aquí es donde vemos que Jesús no solo vence al pecado, sino vence a la muerte, porque cuando Jesús venga y se levanten todos los seres humanos que han muerto y nos levantemos nosotros, mis queridos hermanos, entonces nosotros probaremos la victoria de Jesús sobre la muerte. Ahora, ¿qué más? Jesús venció al diablo, porque no solo venció el pecado, sino venció la muerte y venció al diablo también. Dios dio a cada persona libertad para elegir si obedece o no. Algunas personas han elegido no hacer lo correcto, no obedecer a Dios. Además, existen poderes del mal en el mundo que tratan de destruir el reino de Dios. Cuando murió en la cruz, Jesús hirió mortalmente a las fuerzas del mal, porque conquistó la muerte, su arma definitiva. La muerte era el arma más poderosa
que tenía Satanás. Sin embargo, ahora Satanás está en sus últimos días. Sabemos que Jesús le destruirá totalmente cuando vuelva a la tierra. Mientras tanto, intenta poner en dificultad al pueblo de Dios, pero no podrá hacer daño nunca a aquellos que confían completamente sus vidas en Cristo Jesús. También no solo venció a Satanás, al pecado, a la muerte, sino que también conquistará a Jesús al mundo. En 3 de las cartas de Pablo, como en Efesios, Filipenses y Colosenses, hay un estallido de exclamaciones de alabanza por la grandiosa victoria de Jesús. Las promesas de Jesús no hacen sino que conquistar el mundo entero con su amor y su verdad. La realidad, lo realizó de 2 formas. Primero, en primer lugar, la primera forma de realizarlo, lo hizo por medio lo hará por medio de su pueblo. O sea, nosotros vamos a ser usados para eso. Se nos llama para llevar y vivir un mensaje por todo el mundo, que es el Evangelio. En segundo lugar, lo hará de una forma definitiva cuando vuelva a la tierra para crear en un nuevo mundo en paz y en amor, y la verdad será suprema. Entonces, Jesús en la cruz no solo vence al pecado, conquista el mundo, vence al diablo, vence a la muerte. Entonces la cruz, vemos aquí qué tan importante era la cruz, qué tan importante es conocer, hermanos, el misterio de la cruz. Ya para finalizar, aquí tenemos, la cruz es un símbolo de muerte, representa el repentino fin violento de un ser humano. En tiempos romanos el hombre llevaba su cruz y empezaba el caminar que nunca volvían. Todos los que se encaminaban hacia la cruz, hermanos, esas personas nunca iban a regresar. Era como que hoy hablemos de la silla eléctrica, hablemos de la inyección letal, hablemos de los fusilamientos. Esas personas que van a esos lugares sabemos que nunca van a regresar. Así le tocó a Jesús cuando iba hacia la cruz, cuando llevaba la cruz, cuando iba hacia Gólgota. Era un camino de que no tenía regreso, una sola vía. No salía para que redimiera su vida, sino para que la acabara. Cuando iba en ese camino, Jesús no iba a otorgar su vida de regreso, sino era acabar su vida. En conclusión, mis amados hermanos, Jesús vivió sin pecado, venció a Satanás hasta la misma muerte, dio su vida en la cruz, ofrendando su humanidad, mostrando su santidad y pagando el precio de la salvación para todo ser humano. El Hijo de Dios se hizo Hijo de hombre para que los hijos de los hombres alcancemos a ser hijos de Dios. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12, nos hace comprender que la luz representa la pureza moral, algo que solo podía decir alguien que estuviera libre de pecado. Jesús vino a iluminar para librarnos de las tinieblas del mundo. La luz bendita que es Jesús ilumina nuestros corazones y nuestros caminos. Por eso es necesario recibir a Jesús en nuestros corazones y no vivir más en las densas tinieblas del pecado. Ya no vivir más con el viejo Adán, con el primer Adán, con el Adán carnal, el Adán pecaminoso, sino vivir con el Adán espiritual, aquel Jesús que nació de una mujer con un cuerpo humano, pero creado por el Padre a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, entonces comenzamos la nueva vida, nueva criatura somos y comenzamos a vivir como el nuevo Adán, que es Cristo Jesús. Lo invito a que, si usted todavía no había comprendido el ministerio de la cruz, si usted todavía ha estado viviendo en el Adán viejo, que hoy día ponga su vida a cuentas con el Señor. Me encanta cuando Juan dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Entonces, si la simiente de Dios no permanece en usted y no usted ha recibido a este Cristo Jesús, es porque entonces la simiente de Adán está en usted y lo único que usted practica es pecado. Pero hoy en día
usted puede darle gracias a Dios por esta cruz, puede darle gracias a Jesús y decirle, hazme una nueva criatura. Quiero recibirte en mi corazón, recibir al Adán espiritual, al segundo Adán, al que vino a librarme del pecado, al que venció al pecado, al que venció a la muerte, al que conquistó este mundo, al que venció a Satanás, al único santo y digno, quien es Cristo Jesús. Y si usted está dispuesto a recibir a Jesucristo, haga una oración con nosotros, llame a su líder y pídale que reciba, que le ayude a recibir a Cristo en su corazón. Con esto terminamos la clase número 20, comprendiendo el misterio de la cruz. Esperamos que hayan sido bendecidos. Cualquier pregunta, hablen con su líder. Sé que él los guiará a una respuesta sabia, y si no, él la buscará por medio de nuestro pastor. Bendiciones, y una vez más los felicito por continuar llegando cada martes a su grupo de vida y perseverar en el conocimiento de la palabra que los va a hacer crecer. Amén.